Buenos días a todos los hermanos que no he podido saludar. Los invito a que abran sus Biblias en el libro de Salmos, capítulo 15. Salmos capítulo 15, versículo 8 y 9 dice lo siguiente, la versión que os he hablado hoy. El Señor no soporta las ofrendas de los malvados, pero recibe con agrado la oración de los justos. El Señor no soporta la conducta de los malvados, pero ama a quien vive una vida recta. Hoy día vamos a hablar acerca del pecado, pero del pecado asociado a la vida y a la conducta del cristiano. Primero que esto debemos entender qué es lo que es pecado, pero qué es lo que es pecado a la luz de lo que dicen las Escrituras. El libro de Romanos, capítulo 14, versículo 23, dice lo siguiente: pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Todo lo que no viene de la fe es pecado. Por tanto, este texto podemos entender que pecado es aquello que no proviene de la fe. El libro de Santiago, capítulo 4, versículo 17, me dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y el mismo libro, pero en el capítulo 5, versículo 17, dice: toda injusticia es pecado, pero el pecado no de muerte. Por lo tanto, podemos ver que hay varias definiciones o varios conceptos que se pueden acercar según lo que aparece en la Escritura a lo que es pecado. Lo que no viene de la fe, en el libro de Romanos, saber hacer lo bueno y no hacerlo, según Santiago, y quebrantar la ley y toda injusticia, según el libro de Primera de Juan. Por lo tanto, ya tenemos una idea de lo que es pecado. En realidad siempre lo sabemos, pero una definición más o menos acercada a lo que es pecado. ¿Cuáles son las formas de pecar? El libro de Santiago me daba una luz. En el versículo 17 del capítulo 4 dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Por lo tanto, yo podría pecar por no hacer algo. O sea, no por lo que hago, sino por lo que no hago. Pero además yo podría pecar por lo que yo pienso. El libro de Mateo, capítulo 5, versículo 28 dice: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea, puedo pecar también por lo que yo pienso. El mismo libro de Mateo, capítulo 12, versículo 37 dice: porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Es decir, yo también puedo pecar por lo que yo digo. Puedo pecar por lo que digo, puedo pecar por lo que pienso, puedo pecar por lo que no hago. Y el libro de Mateo 27, del 3 al 5 dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se fue y se ahorcó. Por lo tanto, nosotros podemos ver que pecar es algo sumamente fácil, en el sentido de que existen muchas opciones. En realidad en las Escrituras aparecen más, pero estas las tomé como las principales formas que nosotros podríamos pecar, incluso de pensamiento, incluso con lo que no hago, incluso con lo que digo. Por lo tanto, entendemos más o menos lo que es pecado y más o menos cómo yo peco. Pero alguien podría decir: ¿sabes qué? No es lo mismo que yo entre a internet, ¿cierto?, y descargue una canción de forma ilegal,
a que yo tenga un negocio ilícito de droga. No es lo mismo. O sea, un pecado como más grave que el otro. O no es lo mismo, por ejemplo, que yo no ayude a un hermano que me haga el desentendido si un hermano tiene necesidad a que yo sea un adúltero, ¿cierto? Podría decir que es un pecado más grave que el otro. Pero ¿qué nos dice el Señor en relación a esa diferencia que de repente nosotros hacemos para justificar lo que estamos haciendo? Los invito al libro de Génesis, capítulo 32, versículo 30. Génesis 32, 30 dice lo siguiente: y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacare acerca de vuestro pecado. El libro de Ezequiel, capítulo 8, versículo 15 dice: luego me dijo: no eres hijo de hombre, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Por lo tanto, nosotros podemos ver que para el Señor no existe un pecado pequeño y un pecado grande. Así como tampoco existen mentiras pequeñas y mentiras grandes, mentiras blancas y mentiras, digamos. No existen esas diferencias. La mentira es mentira. Los hombres que les gustan otros hombres no son ni gay ni el tercer sexo, ¿cierto? Son homosexuales. La palabra es más fuerte, por eso por lo general trata de no emplearse. Pero ellos son homosexuales. Por lo tanto, el pecado a los ojos del Señor siempre es un gran pecado. Lo que nosotros podríamos diferenciar son las consecuencias de ese pecado. Pero el pecado sigue siendo pecado. No existe un pecado más pequeño que otro. Ambos son pecados. Por lo tanto, todos los pecados son graves. Pero entendiendo esto y sabiendo que somos seres pecadores, que nuestro mismo cuerpo, ¿cierto?, nos incita a pecar, uno podría evaluar los riesgos, como que el pecado fuese un riesgo. Y cuando uno hace evaluaciones de riesgo, uno ve cuál es el efecto de ese riesgo y cuál es la probabilidad de ese riesgo. Si un riesgo tiene un efecto pequeño y una probabilidad pequeña de ocurrir, la verdad es que no me preocupo. Si un riesgo tiene una probabilidad pequeña, pero el efecto es grande, ahí me tiendo a preocupar un poco más. Pero lo que sucede con el pecado es que la probabilidad es tan alta y el riesgo es tan alto que yo debería estar constantemente preocupado. Por lo tanto, los efectos en el cristiano no son efectos pequeños. Inicialmente lo pueden ser, pero los efectos que el pecado podría tener en mi vida no lo son. Veamos cuáles son algunos de ellos. Libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 15, dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura o se estorbe, y por ella muchos sean contaminados. O sea, el pecado puede provocar en mí amargura, puedo perder la gracia, puedo hacer que otros sean contaminados. El libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20-21 dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, porque después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Es decir, estas personas vuelven a estar esclavizadas. Si nosotros sentimos que dejar de hacer cosas en la iglesia, o que tenemos que dejar de hacer cosas en nuestra vida personal, por ejemplo, a mí me gustan hacer varias cosas, y no las puedo hacer porque yo vengo a la iglesia, tengo que tener el comportamiento de un santo. Eso no puede ser para mí una esclavitud. Al contrario, la salvación, la gracia,
me permite a mí dejar de hacer otras cosas que me esclavizaban, que simplemente no las podía dejar de hacer. Por lo tanto, si usted vuelve a pecar, está otra vez volviendo a ser esclavo del pecado. El libro de Mateo, capítulo 15, versículos 19 y 20 dice lo siguiente: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas son las cosas que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. O sea, el pecado produce mi impureza. Uno debería tener especial atención con este texto, en el sentido de que nosotros estamos constantemente tratando con personas que no son santos, con personas que no son cristianos, con personas que no creen ni temen a Dios. Es cierto que nosotros podríamos tener mayores convivencias como hermanos, ¿cierto? Pero nunca usted va a poder estar completamente exento de tratar con personas no temerosas del Señor. ¿Y qué es lo que sucede? Mientras yo más trate con gente que no es de la iglesia, yo puedo identificar cuáles son sus pecados. Pero con el tiempo empiezo a tolerar esos pecados. No los empiezo a ver como algo no tan malo. Nunca los vamos a ver como algo completamente bueno. Siempre uno tiene algo de conciencia sobre lo que es bueno y sobre lo que es malo. Pero empezamos a tolerar el pecado. Empezamos a aceptarlo. Podemos ir a un evento, ¿cierto?, social, con amigos, aceptamos que tomen. Nosotros no lo hacemos, pero ellos sí. Aceptamos que fumen, aceptamos que hablen, ¿cierto?, sus conversaciones, cómo se estafan entre uno y otro, cómo se ríen, sus odiseas sexuales. Y ahí nosotros opinamos y nos reímos. Empezamos a aceptar que algo que nosotros vemos como malo no es tan malo, sino que empieza a ser normal. Por lo tanto, tenemos que tener mucho ojo y siempre tener el radar puesto en lo que es y no es pecado. Habiendo visto esto, nosotros podríamos entender que en la generalidad de los casos tendemos a ser cristianos hipócritas. Y me incluyo, cristianos hipócritas. ¿En qué sentido? En que convivimos con el pecado. No estoy hablando de aquellos pecados que uno comete como ser pecador. Estamos constantemente pecando. Estoy hablando de cuando nosotros vivimos en el pecado. Aquellos pecados que simplemente no podemos salir. Pero venimos a la iglesia, igual, ¿cierto? A lo mejor nos da miedo. O a lo mejor para que no me pregunten los hermanos por qué no vine. O porque la iglesia, los hermanos son buenas personas. Me hace bien venir a la iglesia. Pero igual sigo pecando. Por lo tanto, existe ahí un doble estándar. Existe la vida cristiana del domingo y la vida cristiana o no cristiana del resto de la semana. ¿Qué dice el Señor sobre los que son hipócritas? Sobre los que están ahí al filo del pecado. El libro de Santiago, capítulo 1, versículo 21, dice lo siguiente: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. El libro de Primera de Juan, capítulo 2, dice lo siguiente: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. ¿Qué dice Jesús? Mateo capítulo 5, versículo 7. Hipócritas,
Bien profetizó sobre vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Y el libro de Mateo, capítulo 23, versículo 23. Por favor, vayamos al libro de Mateo, capítulo 23, versículo 23. Dice lo siguiente: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la meta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muerte y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Fuertes palabras las que dice el Señor a los fariseos, y fuertes palabras que podría ser para nosotros también. Piensa usted en una carrera en un lugar que usted se imagina, en una carrera en que usted es competidor de esa carrera. Y piense que en esta carrera hay varias cosas que me podrían distraer. Yo voy en la carrera y veo que por allá hay una piscina. Y algunos se van allá, a la piscina, porque es más cómodo. Seguimos la carrera y más allá están haciendo un asado. Con mi local, pasándola bien. También se van para allá. Por allá están mostrando una película. También. Al final quedan pocos en la carrera. Piensa usted que dos de esos que están corriendo se caen en la carrera. Se quebran el tobillo, no sé, y caen al suelo. Pero hay uno de ellos que se levanta, cojeando, se arregla el tobillo y sigue corriendo. Pero hay otro que no, que queda tumbado en el suelo y se empieza a arrastrar en medio de la carrera. Pero el problema es que como se está arrastrando, no está avanzando en la carrera, sino que se está dando vueltas. Incluso más, está retrocediendo. Y como está tumbado al medio del camino, los que vienen corriendo, los que recién empezaron a correr, los que son más nuevos, que no están tan firmes con sus zapatos, se empiezan a tropezar con esta persona. O a lo mejor él empieza con sus manos, ¿cierto?, a hacer tropiezos. Pues eso es lo mismo que nos pasa a nosotros cuando empezamos a pecar. Porque nosotros creemos que pecando y viviendo en el pecado, nótese la diferencia entre pecar, somos seres pecadores, a vivir en el pecado, constantemente pecando, justificando mi pecado, somos como esos que están en el suelo, tumbados. Creemos que nos sirve de algo venir a la iglesia, creemos que nos sirve de algo estar acá, pero es al contrario, no nos sirve de nada. Incluso más estamos siendo estorbos para los que realmente quieren llegar a la meta. Por lo tanto, hay que ser precavidos cuando nosotros empezamos esta carrera. Veamos algunos ejemplos para que aterricemos esto de personajes bíblicos que empezaron como nosotros, cristianos, santos, ¿cierto?, ansiosos por llegar a la meta, por poder lograr la salvación. Porque no hay que olvidar eso. Nosotros no estamos acá porque nos guste la iglesia, porque mis hermanos son simpáticos, porque el Señor me va a ayudar económicamente, porque no. Nosotros estamos acá para obtener la salvación. La promesa del Señor es que me va a librar de este cuerpo que me hace pecar y me va a entregar un nuevo cuerpo, en un nuevo lugar.
Veamos entonces algunos ejemplos de personas que en su momento creyeron esto, así como nosotros también lo creímos, pero que lamentablemente en el camino vamos perdiendo el norte. Por ejemplo, el rey Saúl, inicialmente un buen rey, tenía buen semblante, decían, o sea, era una persona con facha, pero desobedeció al Señor, tenía al lado un profeta, a Samuel, y lo desobedeció, no le hizo caso en lo que le decía Samuel por medio de Dios. ¿Qué pasó con este rey? Murió. Usías, otro rey, otro de los pocos reyes que comenzó haciendo lo bueno ante los ojos del Señor y empezó a equivocarse y él pensaba que podía ser sacerdote y finalmente termina con lepra y muere. También termina mal. Fíjese el caso de Judas. El caso de Judas es un caso sumamente interesante porque Judas estuvo con el Señor. Judas vio los milagros que el Señor hacía, escuchaba las parábolas, estaba al lado de Jesús, pero lo entregó por plata. Pero lo interesante es que Judas se arrepintió, quiere enmendar la situación, va y tira las monedas de plata, pero el problema con Judas es que él no cree en el perdón del Señor. Quizás ni siquiera creía que el Señor iba a resucitar y por eso se ahorcó. No seamos nosotros cristianos de la iglesia de Cristo de Madrid, de la calle Madrid, no seamos nosotros también como uno de estos personajes que empezaron muy bien, pero que en el camino terminan mal, terminan justificando su propio pecado. Total, no es tan malo, ¿cierto? Todos lo hacen. ¿Qué tan malo puede ser? Y es malo, es sumamente malo. Pero hay noticias buenas de esto. No todo se ve tan negativo. Fíjese que el Señor, así como nos enseña que el pecado es así, es súper fácil enredarse en el pecado, es súper fácil caer en el pecado, pero también es muy fácil salir de él. Es solamente un tema de voluntad. Por favor, libro de Primera de Juan, capítulo 1. El libro de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice lo siguiente: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda inmundicia. Eso aparece en el libro de Juan. En el libro de Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El libro de Lucas, capítulo 18, versículo 13, dice lo siguiente: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. O sea, a la luz de esto, nosotros cuando cometemos algún error, nosotros cuando cometemos algún pecado, basta tan solo con que nos arrepintamos del pecado, pero nos arrepintamos de corazón del pecado. No hacer una oración a la rápida, ¿cierto? No levantar la mano acá que estamos arrepentidos, ¿cierto? No. Arrepiéntase, pero de corazón de su pecado. Confiésele su pecado. ¿A quién? ¿A mí? No. Confiéselo al Señor. Usted hizo algo en privado, arrégleselas con el Señor en privado. Si usted hizo algo en público a la iglesia, bueno, aclarémoslo con la iglesia. Pero arrepiéntase de su pecado. Fíjese que es algo sumamente sencillo. No nos pide sacrificar un toro, no nos pide caminar de rodillas hasta Estación Central, no nos pide hacer nada de eso. Nosotros no tenemos que sacrificarnos. Jesús ya se sacrificó por nosotros. Simplemente nosotros tenemos que recordar ese sacrificio. Existieron algunos hombres que también, grandes hombres de la Biblia, que también se equivocaron. El caso, por ejemplo, de Abraham. Mintió sobre su esposa. Mintió sobre su esposa porque le dio miedo que le pudieran hacer algo. El Señor le dijo: te voy a dar un hijo, y se acuesta con la esclava. ¿A dónde está la fe que el Señor, dónde está la fe que él debía tener el Señor? Pero fíjese que Abraham todavía es recordado como el padre de la fe. Moisés
asesinó a un egipcio y luego golpea la piedra, no siguiendo la instrucción que el Señor le estaba dando. Pero Moisés todavía era recordado como uno de los principales profetas. David cometió adulterio y además asesina al esposo de la mujer con la que adulteró para encubrir su pecado. Fuera de otras cosas más, como que fue ineficiente a la hora de criar a sus hijos, por ejemplo. Pero todavía recordado como un gran rey y murió en el Señor. El caso de Pedro, uno más reciente. Él también estuvo con Jesús, igual que Judas. Y él también le hizo una desconocida a Jesús, negándolo. Pero fíjese que Pedro todavía era recordado como uno de los pilares de la iglesia primitiva. Por lo tanto, nosotros podemos ver que no tenemos que mostrarnos como unos santos. No pretenda usted que no va a pecar nunca, sino que cuando usted peque, tiene que saber cómo comportarse frente a ese pecado. Podemos ser grandes personajes de la iglesia. Los hermanos que nosotros vemos acá, hermanos fuertes, hermanos que llevan años en la iglesia, usted piensa que nunca han pecado. Tienen fuertes, ¿cierto? Como piedra. Pero son hermanos que también han pecado. Y no estoy hablando de descargar una canción, por ejemplo, sino que pecados fuertes. Pero sí fueron hermanos que creyeron en el perdón del Señor. Vayamos al último texto, por favor, en el libro de Salmos, capítulo 51. Salmos 51, al 12, dice lo siguiente. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender la sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renuévame un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Bonitas palabras, y ojalá que estas palabras fueran las que salieran de nuestra boca cuando nosotros pecáramos. Hermanos, dejemos de vivir en el pecado. Dejemos de estar constantemente en ese pecado que no nos deja acercarnos al Señor. Y creamos también en el perdón y en la misericordia que el Señor nos ofrece. Muchas gracias por su atención.